Buenas noches, mi nombre es Omar Pava, soy estudiante de la Universidad Manuel Beltrán. En esta oportunidad voy a realizar la presentación de los principales patrones de diseño de software que nos indicó el docente en el aula. El primero de ellos es Factory. Factory o factoría básicamente es un patrón de diseño que, que me permite organizar, digamos que por familias o por fábricas, una serie de productos, ¿sí? Que van a derivar de una clase, ¿sí? Y poder en esa interfaz de esa clase, perdón, en esa interfaz, darle unos parámetros de creación para que otros elementos puedan heredarlos. Luego de eso, abstraerlo eso en una clase factory y de ahí dar el producto final. En este caso, por ejemplo, tenemos la interfaz shape, ¿sí? Que tiene un método draw y que implementan de esta clase o esta interfaz círculo, square y rectángulo. Entonces, cada uno de ellos también contiene ese método. De ahí tenemos ya el shape factory, que era el que les mencionaba hace un momento, y el producto final que deriva de ellos. Luego tenemos Abstract Factory, que también es un patrón de creación que es un poco más complejo, pero como pueden darse cuenta en el UML es como una fábrica de subfábricas, ¿sí? O de pequeñas familias que derivan todas de una gran familia, ¿sí? En este caso también encontramos la clase Shape, ¿sí? Y también tenemos una nueva que es la Color, ¿sí? Cada una tiene su shape factory y su color factory. Tenemos una clase adicional a la que teníamos en factory, que nos va a dar, digamos que, los parámetros generales y una que procesa dicha información y nos la va a mostrar a nuestra parte del cliente, ¿sí? Tenemos Builder, que también es de creación. Es, digamos que cuando tenemos un objeto muy grande y lo queremos dividir en partes más pequeñas, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, acá tengo este ejemplo de alimento, ¿sí? En donde tenemos también la clase gato, ¿sí? Y la clase kitten y la clase gato adulto que implementan de gato, igual que perro con cachorro y perro adulto, ¿sí? Tenemos el gran producto que es alimento, ¿sí? Tenemos el constructor, o sea, el builder de alimento, el director de alimento y el producto final, ¿listo? Entonces el producto es lo que representa el objeto complejo, ¿sí? El builder especifica una interfaz para la creación de las partes de un objeto en concreto, ¿sí? En este caso el alimento builder implementa builder, ¿sí? Y ensambla las partes que construyen el objeto complejo, ¿sí? Que vendría siendo alimento el objeto completo. Y el director que construye un objeto usando la interfaz builder. ¿Listo? El siguiente, que sería composite, que es estructural, ¿sí? Y es estructural ya que crea un árbol, o sea, jerárquico, de muchos, o sea, de hijos, ¿sí? En este caso pues solamente puse uno, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta acá tenemos en el UML el cliente, tenemos el componente de archivos, ¿sí? Tenemos esta clase tiene ya unos parámetros definidos, unas funcionalidades y estas implementan eh, sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos disco duro y archivos. Disco duro sería una clase con hijos y esta una clase eh, huérfana, digámoslo, de alguna forma. Entonces, este solamente me va a heredar algunas de las funcionalidades del componente de archivo y disco duro sí me va a implementar, pues digamos que la mayor parte de las
de las funcionalidades, ¿sí? Como les comentaba, entonces el componente, que es ese componente de archivos, implementa el comportamiento entre clases y declara una interfaz a los padres, ¿sí? Que vendría siendo disco duro. Archivos, que en este caso sería, digamos que por una forma de decirlo, el huérfano, representa a los objetos sin hijos. El disco duro en este caso define el componente para objeto con hijos, ¿sí? Y el cliente ya es quien manipula los objetos de la composición a través del componente, ¿sí? Como lo vemos acá en el diagrama. También tenemos el fachada o facade, ¿sí? Que lo que hace básicamente es utilizar, como bien lo dice su nombre, pues una fachada, ¿sí? Se usa cuando, por ejemplo, se implementa una interfaz sencilla en un sistema complejo, o cuando se requiere separar un sistema y hacerlo más independiente y portable, ¿sí? En este caso, otra vez hago referencia a la parte de las mascotas, ¿sí? Y como podemos dar cuenta, acá tenemos otra vez mascota y perro que implementa de mascota, igual que gato, y todo esto va, digamos que en una fachada, ¿sí? Que es este facade, que también trabaja con el, que ya después trabaja con el cliente, ¿no? Entonces el facade conoce cuáles son las clases del subsistema y son responsables de una petición, ¿sí? Delega estas peticiones de los clientes a los objetos del subsistema. El subsistema vendría siendo, digamos que esta parte de acá. El subsistema maneja el trabajo asignado por el facade, que sería la fachada, y el cliente se comunica a través del facade. ¿Listo? El decorador. El decorador básicamente lo que me permite es adicionar funcionalidades a un sistema, ¿sí? Entonces muchas veces no es viable agregarlo por medio de herencia, entonces simplemente se utilice este método el decorador, ¿sí? Este patrón de diseño, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, permite agregar funcionalidades a un objeto existente sin alterar su estructura. Se usa cuando hay que extender la funcionalidad digamos que de una clase y se requiere agregar, o cuando se requiere agregar o quitar dinámicamente la funcionalidad de un objeto. Entonces, las partes principales de este ejemplo, pues tenemos el componente, ¿sí? Tenemos el computador PC, ¿sí? Que sería, digamos, que la clase a la que queremos agregarle más funcionalidades. Tenemos la clase decorador, ¿sí? Que por medio del componente le va a agregar las funcionalidades nuevas. Y cada uno de los decoradores concretos que vamos a agregarle. En este caso sería la memoria RAM, disco duro y tarjeta gráfica, ¿sí? Son ejemplos, pues digamos, básicos para poder entender un poco mejor cómo funciona cada uno de estos patrones de diseño. Tenemos también el template, ¿sí? O plantilla, que pues básicamente lo que me permite es abstraer de una clase abstracta digamos que todas sus características y poderlas usar en otras clases, ¿sí? Que es lo que también hemos venido haciendo en diferentes patrones, ¿sí? Como lo mencionaba, no, o sea, en un sistema pueden haber diferentes patrones, ¿sí? Que se pueden complementar dependiendo, digamos, que de la complejidad del sistema, ¿no? También tenemos el observer, que también que es de comportamiento, ¿sí? Que básicamente lo que hace es alertar en el momento de que haya una modificación en ciertas partes del sistema, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, tenemos acá la clase mascotas, tenemos un estado G, ¿sí? Que me da, digamos, que esa interfaz para que, por ejemplo, el estado de empaque, que es lo que yo quiero saber cuando se modifique o cómo es el estado cuando se modifique. Entonces, que me cree, digamos, que esa función de alerta al momento de que haya un cambio. Y que sean los empaques específicamente de Hills Science Diet. Entonces, él me va a implementar también de alimento mascota. ¿Listo? Entonces, así básicamente funciona este patrón. Y el patrón iterador, que básicamente también es de comportamiento, ¿sí? Es una clase que se usa básicamente cuando una clase necesita acceder al contenido de una colección sin llegar a ser dependiente de la clase que es utilizada para implementar la colección, ¿sí? O cuando una clase necesita un modo uniforme de acceder a un contenido de varias colecciones, o cuando se necesita un separador soportar múltiples recorridos de una colección. Correcto, entonces pues básicamente tenemos acá en este ejemplo el departamento médico, ¿sí? Tenemos los médicos que pues son los que implementan de esta clase, ¿sí? Tenemos el iterador y el iterador de médicos, ¿sí? Básicamente nos dan unos parámetros para luego iterar todos los pertenecientes a ese listado de ítems que contiene, por ejemplo, la clase médicos. Bien, eso ha sido básicamente la presentación rápida de los principales patrones de diseño. Muchas gracias.